Magdalena Garcés, abogada de Derechos Humanos, sobre un nuevo fallo de la justicia. ¿Cómo estás, Magdalena? Bienvenida a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Este viernes se condenó a los involucrados en el episodio de Valdivia de la Caravana de la Muerte, aumentando las condenas de todos los uniformados, entre los que se cuentan el ex vicecomandante del Ejército Santiago Sinclair y el general en retiro Pedro Espinosa Bravo. Este es el caso donde fueron fusilados 12 personas, entre ellas José Gregorio Liendo Vera, conocido como el comandante Pepe, militante del MIR, además del encargado de esa organización en la zona, Víctor Fernando Kraus Iturra, a los que se sumaron varios obreros forestales de las localidades de Neltume y Liquiñe. Así es. Bienvenida, Magdalena, muchas gracias. Por supuesto, ¿qué importancia histórica tiene este fallo en particular? Yo creo que tiene varias consecuencias y varias cosas que destacar del fallo. Ya. Yo creo que, bueno, primero hay que reconocer que hubo un gran retraso en la tramitación de las causas, pandemia, en fin, otras cosas, y este año la Corte Suprema ha hecho un esfuerzo que a mí me parece importante reconocer, ya que muchas veces somos críticos con el Poder Judicial, para que las causas se vieran. A 50 años era necesario, no podíamos seguir esperando. El caso de los 12... En realidad no son todos obreros madereros de Neltume, pero el caso de Valdivia, como tú señalabas, son la mayoría obreros forestales del complejo maderero y forestal Panguipulli, que fue una experiencia histórica bien interesante y que fue muy demonizada. Venían de Neltume, que además fue un pueblo muy, muy castigado en dictadura, tanto el 73 como el año 81. Por otra parte, bueno, se enlaza con la Caravana de la Muerte, que es un caso que conocemos todos, porque ha sido muy famoso, tristemente célebre por murieron alrededor de 84 personas. Curiosamente, el informe RETIC no consideraba el paso de Valdivia como parte de la caravana, y fue gracias a este proceso que se estableció que efectivamente, producto del paso de la caravana, también entonces son más víctimas incluso que las que reconocía el informe RETIC. Y por otra parte también nos encontramos con el tema de los consejos de guerra, que no es un tema de solo la caravana, sino que en muchas partes del país, donde los consejos de guerra aparecían condenando gente y a veces con las decisiones ya tomadas, sin cumplir ningún mínimo de formalidad o de ritual del proceso, o sea, sin cumplir ninguna garantía mínima del debido proceso, condenando por penas que no estaban vigentes a la época que supuestamente no habían ocurrido los hechos. O sea, eran consejos de guerra, o sea, estamos hablando de justicia militar en tiempo de guerra, o sea, le estaban aplicando la penalidad más alta, sin derecho, sin ejercicio de la defensa, etcétera. Sí, entonces, ¿no había ni siquiera abogados defensorios? Había, pero por ejemplo en este caso muchas veces les designaban abogados defensores a última hora. Hubo casos de abogados que se ofrecieron y que hicieron un esfuerzo enorme, que venían del Comité PROPA o de otras partes, pero no tenían posibilidad de hablar con sus defendidos, no pudieron ejercer una debida defensa. En este caso, el abogado defensor dice que él fue designado por el turno como a partir del 1 o 2 de octubre y lo fusilaron el 4. Entonces uno dice, bueno, ¿qué defensa posible? No hubo ni siquiera un consejo de guerra, ahí hubo francamente fusilamiento nomás. Claro, Andrés Elwin, que le tocó conocer este caso en particular, y fue curioso porque la defensa lo citó en los alegatos, dice que esto tenía como la apariencia de un consejo de guerra, pero era nada más que la venganza de los vencedores contra los vencidos. Aquí participan dos personajes, el otro día lo conversábamos con Francisco Ugas también, dos personajes como fundamentales, creo yo, ¿no? Uno es Sergio Orián Stark, que era el que comandaba la Caravana de la Muerte, que primero fue al norte, después fue al sur, y el otro Santiago Sinclair, que era el que estaba a cargo de ese lugar. ¿Cierto? O sea, esas son las dos máximas autoridades que participan en este... O sea, el comandante... Aclare, por favor. El comandante de la segunda división era Sergio Bravo, que está... Héctor Bravo, que está fallecido. Pero por eso no se puede condenar, siempre hay que decirlo. Sí, los muertos no se pueden condenar, pero era responsable. Sí, y eso para nosotros también era muy importante porque Santiago Sinclair nació el año 27, 29 de diciembre del 27. Nosotros sabemos que estaba muy viejo y que podía fallecer por causas naturales en cualquier minuto, y si fallecía antes de la sentencia iba a quedar sobreseído, ¿no? Y nosotros queríamos que se declarara su culpabilidad. Entonces simbólicamente también era importante un poco para la historia, porque la historia que se está escribiendo... gobierno condenado. Es donde más alto se ha llegado, sí, porque él llegó a ser vicecomandante en jefe del ejército y miembro de la Junta de Gobierno, Gobierno, de Pinochet, la Junta senador,
Claro. senador designado 8 años, que también un poco algo nos habla de la transición, o sea, no, es un personaje que era muy importante y para nosotros que él quedara condenado, obviamente queremos que cumpla la condena, pero eso lo podemos hablar después, pero bueno, si está absolutamente... ¿cómo se dice? Ido, si está con demencia senil, Siempre van a inventar eso. no la va a poder cumplir, pero lo importante era que quedara este fallo para la historia, para nosotros era súper importante. Yo creo que históricamente igual es claro. Yo lo ya va a sé. quedar en los libros de historia su nombre. Tal cual, a mí Exactamente. yo he visto casos y suscribo el hecho de que una persona que tenga la capacidad de comprender por lo que se le está juzgando tiene que pagar su condena si es que así lo merita. Hemos visto gente de 88 años que ha sido condenada en Alemania Sí. por delitos vinculados al Así nazismo. Pero algunos también plantean, no, pero es que, oye, cuando estos pobres abuelitos que los quieren meter en la cárcel, esto no es justicia, es venganza. ¿Nos podría aclarar usted desde su perspectiva, abogada de derechos humanos, por qué es justicia y no es venganza? Mira, son varias las razones, pero yo creo que la más fundamental, leía justamente un profesor alemán hace poco que hablaba al respecto, la gravedad de los crímenes, la ruptura con la sociedad es tan grande que el valor de la justicia, el valor de poner en lugar a las víctimas, reconociéndolas como tales, y que estos delitos sean sancionados y se cumpla efectivamente la condena, tiene un valor muy importante, tanto para el valor de la justicia, pero también para crear una sociedad democrática, porque en Chile se ha hablado mucho de la reconciliación, y la reconciliación no es que las víctimas tengan que reconciliarse con sus perpetradores. La reconciliación es una sociedad dañada que se reconcilia con el Estado y vuelve a confiar en sus instituciones. Por lo tanto, no estamos hablando de un robo a una gallina, o sea, estamos hablando de los crímenes más graves, por eso son crímenes contra la humanidad, porque ofenden a la humanidad entera, no solo a las víctimas, nos ofenden a todos nosotros que hayan pasado estas cosas en Chile. Porque nosotros como Estado, además, en el fondo, ¿no? Somos los que estamos cometiendo los crímenes de lesa humanidad. El Estado, claro. Claro. Entonces, pues eso es importante. Ahora, dos detalles. Primero, en Chile las personas que están declaradas dementes, el código es del siglo XIX, así que... 1873. Así es. Entonces, efectivamente, no es una definición muy precisa, pero esas personas son sobreseídas, son entregadas a su familia. Arellano no pasó un día preso. Justamente salió la condena y estaba... Y ahí nosotros, ¿sabes? Me acuerdo porque hubo certeza de que así era, y teniendo la certeza no hay nada que hacer, no podemos. Pero los hijos de Arellano siempre lo defendieron como que él no hubiera hecho nada. Él iba con un helicóptero por varias ciudades, llegaba ahí, mataban gente y él no tenía responsabilidad. Si iba a otra ciudad, mataba gente y no pasaba nada. Iba a otra ciudad, mataba gente y él nunca tuvo responsabilidad según sus hijos. No, y iba Por con los favor. helicópteros. Helicóptero No, privado. es que me acordé que vi hace poquito el botón de nácar y Sí. cuando tiraban los Sí. cuerpos de No, bueno, y Sinclair estuvo a cargo del ejército cuando desaparecen los últimos detenidos desaparecidos en Chile, que son los 5 del 87. Él estaba a cargo del ejército, de él dependían los helicópteros. Los pilotos decían que tampoco tenían responsabilidad porque ellos no vieron nada. Pero además lo otro que es curioso, cuando dijiste los más importantes, yo ya había omitido ¿a quién? A Arellano. Arellano, porque Sergio ya Arellano está, Stark. sí, ya falleció, pero es que muchos de estos personajes se repiten, no en un caso, sino que en O sea, Pedro muchos. Espinosa está en todos los casos de Chile. Claro, claro. Exactamente. El Krasnov, ¿en cuánto? Sí, o sea, Pedro Espinosa, yo estaba leyendo hace poco el caso de La Moneda, y él intenta, en algunos de las víctimas participa en el fusilamiento en Peldehue, y respecto a los otros GAP que son detenidos, que al llegar a La Moneda los intenta ir a sacar a la comisaría y no se los entregan. Y eso después, bueno, son desaparecidos, pero sabemos que son fusilados después. Claro. Pero en el fondo desde el día 1 están y se repiten los mismos nombres. De la Maotier, que es el piloto que aparece condenado, que está condenado también en otras caravanas, pero el piloto que nos aparece en el primer caso que pudimos establecer de vuelos de la muerte, de un ¿Retiro vuelo... televisores? No, vuelos de la muerte, de lo que lanzamiento... amarraban. lanzamiento, que la les perse- ponían estos rieles rieles. y los lanzaban al mar. Entonces, como que todos estos personajes se repiten una y otra vez, y es bien impresionante. Y por eso también es importante este caso, porque a diferencia de Espinosa y los integrantes de la caravana, que ya están cumpliendo condena, Sinclair no había sido condenado por Claro. nunca. Y ese Exactamente. quería meterme en Eso eso. es muy importante. Quería meterme en eso. Y tú lo dijiste en un principio, colega. Un tipo que llega a ser senador de la República, 8 años. 8 años. Qué impactante. O sea, está dictando leyes Exacto. un homicida, ¿cierto? Un homicida, así que responsable de esa, y de mucho más, pero por lo menos lo condenamos por 8, no por 12 casos, Por 12. ¿cierto?
fue senador de la República en democracia. O sea, y estaba ¿Qué la bancada, democracia es la esa? bancada de la UDI, ¿Qué democracia? participando con ellos, o sea, dictando leyes para todos los chilenos. Uno tendría que revisar todas esas leyes. Si un homicida dictaba leyes. Sí, Un homicida claro. que los cometió antes, ¿ah? Ojo, no es que después que salió senador fue a matar gente. Él era responsable, sabía que era responsable de muertes y estaba sentado en el Senado recibiendo sus luquitas todos los meses. Exacto. Una cosa increíble en un país como este. No, claro, es impresionante. Y justamente en el mismo Senado donde nunca se derogó la ley de amnistía, por ejemplo. Claro. Yo me pregunto también, cuando tú hablabas de las instituciones, cuando hablabas de cuál es la verdadera reconciliación, que no es tapar las cosas y decir, no, esto no pasó, quedémonos con lo bueno, que si es que pudiese haber algo bueno de la dictadura, olvidémonos casi como de que mataron gente, que es lo que se está diciendo hoy, con el negacionismo, ¿no? Con este avance del negacionismo, no solo en Chile, sino en el mundo entero, que es muy terrible, ¿no? Pero también, me acuerdo, me ha pasado en varias ocasiones, de estar lamentablemente sentada con gente que de cierta manera participó de la dictadura, del gobierno militar, gente que era milico en ese momento, ¿no? Entonces, y que te decían, por ejemplo, que no era una dictadura parte del gobierno, del Ejecutivo y el Legislativo. Todos los recursos de amparo que acogió. Por eso quería Claro. preguntarle a Magdalena Qué derechamente, ¿cómo fue que este sistema de la justicia, que todavía no nos permite confiar en el sistema judicial, que todavía yo creo a estas alturas vemos que hay una justicia para ricos y una para pobres, ¿verdad? Una justicia diversa, también se miden con diversa vara. Los militares que mataron gente, que fueron... porque que tengo muy presente el documental que lo vi el fin de semana pasado, del Botón de Nácar, que hace esta comparación entre el genocidio Selknam y la dictadura y todas las muertes que hubo. Entonces, como que una cosa que fue tan dura y tan terrible, ¿cómo es posible que los tribunales de justicia no hayan estado permeados por todo ese sistema, ¿no? Fueron parte de esa impunidad con la que todavía sentimos. O sea, fueron parte de la impunidad absolutamente. Fue un poder judicial, lo dice el propio informe Rettig, obsecuente con la dictadura. Eso yo creo que, y eso creo que no hay discusión. Creo que tenemos casos muy importantes de jueces que se enfrentaron, pero efectivamente fueron pocos. Cánovas Robles, el ministro Brito, que fue una vez a constituirse en un cuartel de la CNI, exactamente, el ministro René Villegas, que trató de investigar un caso que era un juez que trató de investigar casos de tortura, en fin, pero siempre volvemos al ministro Cerda, en fin. Claro, como pero individuales. Claro, pero la Corte Suprema no quiso ejercer jurisdicción y controlar los consejos de guerra, dijo que estaba fuera de sus competencias. Ahora, yo creo que a partir de los años 90 la dictadura dejó una Corte Suprema amarrada, como tantas otras cosas, pero hay un proceso paulatino en que van ingresando nuevos ministros, en que van muriendo, falleciendo o jubilando ministros anteriores y que efectivamente hay un intento por hacer justicia. Nosotros hemos sido muy críticos con el Poder Judicial, como Londres 38 y como querellante, pero yo también reconozco que han habido avances desde el Poder Judicial que muchas veces no estuvieron acompañadas por políticas públicas de los gobiernos respectivos, que podrían haber hecho un trabajo mucho más importante en cuanto a otorgar recursos, a modificar leyes, a generar programas. Por ejemplo, las víctimas sobrevivientes de prisión política y tortura, el nivel de la cantidad de casos fallados y resueltas es mínima, siempre parecen como víctimas de segunda categoría. Todavía hay 1.500 casos sin resolverse en distintas cortes del país, sobre todo en regiones. Quizás casos muy importantes y emblemáticos que conocemos todos nosotros ya han llegado a la Corte Suprema, algunos se han terminado, pero todavía hay otros que están en primera instancia, que se están recién investigando. Entonces, yo creo que señales como esta, la que se están dando de dar celeridad a los casos, son importantes y que ayudan a reconocer un trabajo del Poder Judicial, pero efectivamente ha sido un trabajo lento, tardío. Pero, Magdalena, perdona que te interrumpa, pero No, por supuesto. No, es que tiene que ver con lo que estás hablando tú. Cuando una entidad, ¿cierto?, participa activa o por omisión en las violaciones de derechos humanos, tiene que hacer un gesto. Lo acaba de hacer los marinos. No sé si tendrá el peso, pero lo acaba de hacer, ¿cierto? Lo
lo hicieron los militares hace 4 o 5 años. Sí. Podemos criticar ese gesto porque si no significa nada, igual siguen escondiendo expedientes, pero lo hicieron. El Poder Judicial tenía un presidente, Israel Borges, que dijo la frase: me tienen curcuncho con esto de los detenidos desaparecidos. El presidente de la Corte Suprema chilena, o sea, el máximo representante del Poder Judicial dijo: me tienen curcuncho con esto de los detenidos desaparecidos. Eso está diciendo: me los paso por ahí mismo, me importa un pucho, no investigo nada, y yo soy, como tú dijiste, lo mínimo, obsecuente con el poder administrativo, con el Poder Ejecutivo, con el presidente, ¿cierto? Frente a eso, el Poder Judicial no ha hecho un gesto. Ha habido cambios que van dándose por el paso del tiempo, Magdalena, ¿cierto? Porque han ido cambiando los jueces, porque se han ido para su casa, porque se han muerto, porque con la renovación del poder, con el nuevo sistema judicial, también hubo un remesón ahí, ¿cierto? Esto de que este tipo investigaban y después, entonces hubo una renovación. Pero como gesto, el Poder Judicial nunca hizo un gesto, y no lo ha hecho. En términos de decir, nosotros tenemos responsabilidad por omisión de no haber acogido ni uno de los, no sé si uno, pero por lo menos un caso, sí, creo que es un caso, de los cientos de recursos de amparo que podrían haber salvado vidas, ¿cierto? Un recurso de amparo bien presentado, dice: tráigame el cuerpo, porque lo he dicho 500 veces y lo voy a seguir diciendo, un recurso de amparo es habeas corpus, tráigame el cuerpo presente, póngamelo aquí frente a mí, que soy el juez, el cuerpo de esta persona. No, pregunto al Ministerio del Interior y me dice: no lo tienen, dice el Ministro del Interior, rechazado. Nunca hice de traer el cuerpo presente, como dice el recurso. Entonces, un recurso de amparo de cientos que se presentaron, hay una omisión, hay no hacer tu pega, porque esa es tu pega, defender a los ciudadanos. Frente a eso no ha habido gestos. Sí, no, estoy de acuerdo. Quería decir que hubo un recurso de un detenido desaparecido que fue acogido, pero después en el año 85 la Corte de San Miguel acogió unos recursos. Hay un caso muy famoso de Pablo Yuri Guerrero, que lo sacaron de la CNI y yo creo que le salvaron la vida. O sea, eso demuestra que podrían haber salvado vidas, porque lo hicieron llevar a la Corte y lo mandaron hospitalizado al hospital. ¿Fue un caso ese? Sí, y que fue muy famoso y además le decían la Corte Roja, por haber acogido un recurso. Cáchate, imagina. No, sí, yo creo que tienes razón, yo creo que tuvieron la oportunidad a los 40 años, en los 40 años hubieron algunas señales, pero fueron muy débiles y yo creo que sería importante ese gesto. Quiero también valorar Oye, que ando democrática hoy día. No, hay que valorar que se acogieron, después de que la Corte Interamericana condenó a Chile, se acogieron los recursos de invalidación de los consejos de guerra, que también es un gesto importante, pero último respecto de la cosa civil que no prescriben también es un gesto importante. También es un gesto que pasó en este caso, que también habían dos casos, que el de la señora Ida y de la esposa de Pepe, que se acogieron, que también es un gesto importante. Pero sí, yo creo que los gestos son importantes porque son señales. En este caso, otra cosa que fue importante fue que en la Corte de Apelaciones, en la primera instancia habían sobreseído a los miembros del Consejo de Guerra, que además se fueron muriendo porque eran 4, pero al final quedó solo Sinclair, y la Corte de Apelaciones los condenó, pero aplicó una institución que se llama media prescripción, que es una institución que les baja muchísimo las penas, que son una institución que nosotros creemos que no corresponde aplicar en caso de grave violación de derechos humanos. Tenemos un informe favorable de la Comisión Interamericana y tenemos un juicio pendiente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por el cual muchas veces tenemos casos muy famosos y muy importantes en que los perpetradores salían con unas penas ridículas. En este caso también venían a 5 años, 4 años, y eso también la Corte lo revocó. Pero nos preocupa porque a veces todavía hay cortes que siguen aplicando ese tipo de instituciones, la media prescripción, que signifique que un caso por detenidos desaparecidos los condenan a 4 años. Estos fueron 18 años. Sí. Ahora, y subieron a 18, entonces eso también es un gesto, no, sí. Pero yo siento que cuando tú tenías una dictadura tan cruel, tú tienes que hacer gestos porque tú fallaste. Carabineros falló, la PDI falló, o sea, instituciones que querían haber protegido la vida de los chilenos y chilenas fallaron. Y eso tiene que decir, la embarramos, empezamos de nuevo. A la PDI se lo obligaron, cambiaron todo adentro, lo que más cambió, Carabineros nunca lo tocaron. Pero además, ¿sabes qué? Es verdad, o sea, en Argentina, en Alemania, se discutió la responsabilidad de los jueces. Mal o bien, porque efectivamente en toda esta uno podría pensar que hay ciertas responsabilidades por omisión. Pero si pensamos en los casos que nos acordamos, los
somos un poquito más grandes, de los casos de fines de los 80, mediados de los 80, donde las personas eran torturadas y los llevaban de la CNI torturados al fiscal militar y el fiscal le decía no que me torturaron y el fiscal militar le decía o me dice la verdad o confiesa, los mando Claro. de vuelta. O sea, ahí hubieron responsabilidades dentro directas. Exactamente, y yo creo que hay bastantes espacios que se mantiene la impunidad. Y que eso también son señales Esa niña que muy exhibieron en Canal preocupantes. 13, ¿se acuerdan o no? Sí, la Karen Eiter. La cara negra. Claro. Exactamente, esos son casos como importantes que todavía se mantienen en la impunidad, así como la complicidad de civiles o la complicidad de sectores empresariales respecto a las graves violaciones de derechos humanos. Y Aquí lo hemos De dicho hecho, mucho. sale muy comentado El buquecito que en el ponía libro- exposiciones. en el libro de Mirko. Claro. Porque nosotros, aunque empezamos en el periodismo en los años 90, igual alcanzamos a ganar Algo todo alcanzamos ahí. ese tiempo. En fin. Largo. Sabín Carnera dice, recuerdo a mi hermano mayor de solo 16 años, lo sacan el 73 desde su sala de clases. Como estudiante participaba en trabajos voluntarios enseñando a leer y escribir el campesinado de la séptima región. Vilma Cifuentes dice, muy relevante el juicio Sinclair. Después de ver la película argentina, me imagino que se refiere a 1985, gran película, véanla por favor, los que no lo han visto. Quedé con Videla. ganas de justicia y no la impunidad, me pasa exactamente lo mismo. Claudio Miranda dice, la dictadura no tuvo nada bueno, perdimos todos, así es. Andrés Llenes dice, a estas alturas de la vida debería estar claro que durante los 90 lo que tuvimos fue procesos eleccionarios, pero nada que se le parezca a una democracia plena. De hecho, no vamos a hacer democracia plena mientras tengamos una prensa que es bien Empresarial. poco plural. Josefa Bastías dice, los libros La caravana de la muerte y Los zarpazos del puma de Mónica Verdugo. Qué tremendos libros. Claudio Miranda dice, la dictadura no tuvo nada bueno. Pavlovsky de Puente Alto dice, aprovecho el programa para solidarizar con Mr. Ranger Rojo, que ha sido atacado por distintas cuentas de extrema derecha. Mucha fuerza para quienes resisten en las redes sociales. Golden Version dice, muchas gracias Magdalena Garcés, interesante tema, gracias. Cafulcura dice, saludos fraternales a la abogada Magdalena Garcés y a todos, todas, abogados de derechos humanos que han trabajado largamente por el rescate de la justicia y reivindicar la memoria de hermanas y hermanos. En YouTube, Bruno Leiva dice, hola Alejandra Valle, soy el que te saludó en el Metro Chile España hace como 2 semanas. Buena, Bruno. Qué buena. Efectivamente. Me saludó hace un par de semanas. Magdalena, muchas gracias por estar aquí y como por supuesto como programa tenemos un compromiso editorial de seguir al rescate de la historia del país, de la memoria a 50 años del golpe de Estado y por supuesto muchas gracias por todo lo que le has dado al país por tantos años Y por ser trabajando consistente estos en la temas. pelea. Exactamente. Muchas gracias. Y aprovechar de contarles que el viernes pasado salió otro fallo muy importante que es el Conferencia 2. Sí, lo vi, lo leí. El página de conferencia. Nosotros hicimos una nota de eso. De la directiva del Partido Comunista del año diciembre, la sí, segunda. Sí, exactamente. conferencia 1 y conferencia 2, sí. Pueden entrar a la voz de los que sobran.cl y van a encontrar ahí efectivamente este fallo histórico en la Corte De la Suprema. calle conferencia, por eso se llama conferencia 2, porque el segundo fallo en Ahí calle está, conferencia. fallo histórico, Corte Suprema condena 37 agentes condenados, 37 agentes de la DINA. Te apuesto que está Pedro Espinosa. por secuestro Siempre y está. homicidio de la segunda directiva clandestina Sí. del PC. Oye, Con año ese 73, anticomunismo- 76, no estamos hablando de los inicios. Bastante Sí, avanzado ya. ¿verdad? Que en lo la conversamos el dictadura. otro día, que el Sí. año 73 y 74 fueron los más letales, por Pero decirlo de después- alguna manera, pero después se siguió torturando, Exiliando, asesinando, etcétera. y todo lo que sabemos que pasó en esos macabros True. años. Y vamos a seguir, por supuesto, como siempre, informando de todo lo que pase en estos días. Vamos a seguir informando de lo que pasó, de lo que pasa actualmente también, como lo que hemos conversado con Magdalena el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Muchas Con gracias, eso terminamos Magdalena. el programa. Muchas gracias.